Bienvenidos sean todos una vez más a este ciclo de conferencias del Principio Divino a través de Telepaz. Y en esta oportunidad vamos a tomar el tiempo de analizar algo que ha causado mucha confusión a lo largo de 2000 años de historia del cristianismo: la predestinación. ¿Por qué es importante entender exactamente qué significa la doctrina de predestinación? Porque a lo largo de la historia, debido a que existen algunos versículos bíblicos en el Nuevo Testamento, se ha entendido que puede existir lo que se considera la predestinación absoluta, es decir, todo lo que sucede en la vida de un ser humano ya está predestinado por Dios. ¿Qué implica eso? Tanto las alegrías como la tristeza, los actos de bondad, los actos de maldad, aún los pecados, estarían predestinados por Dios. ¿Es eso así? Vamos a ver que no. Pero como les decía, hay algunos versículos que los vamos a ir analizando, como por ejemplo Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30, versículos 10 al 13, 15, 16 y 21. Como usted puede ver, es solamente uno de los libros del Nuevo Testamento, la carta que el apóstol Pablo le envía a los romanos. Basado en eso, es el teólogo Calvino en Francia quien sostiene que Dios ha predestinado absolutamente la historia y los acontecimientos de la humanidad. Por el otro lado, vamos a ver que hay pasajes que indican que no es así. Vamos a leer algunos de los pasajes que aparentemente están afirmando la teoría de la predestinación absoluta. Dice en Romanos 8, 29, 30, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó, y a los que predestinó, a esos también los llamó, y a los que llamó, a esos también los justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Este es uno de los versículos entonces que da a entender que más allá de lo que el hombre haga o no haga, Dios ya decidió a quién predestinó, a quién eligió, a quién va a justificar y a quién glorificará. Otro de los versículos que lleva a este cuestionamiento es Romanos 9, 11, 13. Dice, y antes que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca. Está hablando de la madre de Jacob y de Esaú, diciendo, el mayor será sirviente del menor, lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. De antemano, dice este pasaje bíblico, antes incluso de nacer. Recuerdan que ellos eran mellizos. Antes de nacer ya Dios, de acuerdo a esta interpretación, había predestinado que iba a odiar a Esaú y que iba a bendecir a Jacob. Vamos a analizar después qué significa todo esto. Otro versículo, Romanos 9, 15, 16, seré misericordioso con quien lo sea. Me apiadaré de quien me apiade, por lo tanto no se trata de querer o de correr, sino de que Dios tenga misericordia. Una vez más, el apóstol Pablo da a entender que no depende de la responsabilidad humana en sí, sino que está en manos de Dios. Es Él el que predestina los acontecimientos. Y el último, en Romanos 9:21, dice, ¿o es que el alfarero no es dueño de hacer de una misma masa unas vasijas para usos nobles y otras para usos despreciables? De nuevo, queridos amigos, estos solamente 4 versículos fueron tomados por Calvino para sostener que existe una doctrina de predestinación absoluta. Vamos a analizar entonces parte de los versículos bíblicos que muestran claramente que no existe una predestinación absoluta. Entre ellos vamos a analizar Génesis 2:17, Juan 3:16, Mateo 7:7, Génesis 5:6, 1 Samuel 15:11, Ezequiel 33:11, Jonás 3:10, Ezequiel 33,
14:15, Santiago 5:15 y Marcos 5:34, entre otros. Con el tiempo, por eso yo los aliento a que ustedes llamen por teléfono, participen, porque hay mucho más material que obviamente en estos breves minutos que tengo no puedo compartir todo, pero por lo menos gracias al principio divino vamos a poder dilucidar contundentemente este misterio que ha durado ya 2 milenios. Leemos entonces en el Génesis 2:17. Dios predestinó su ideal. Entonces le dicen, en Génesis 2:17, recuerdan que Él le habla a Adán y Eva y le dicen, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, Dios predestinó el ideal de la creación. Eso sí está predestinado por Él. Que Adán y Eva cumplan su responsabilidad de crecer para llegar a la perfección, de amarse y de dominar a la creación con amor. Por eso les dice no coman, porque ciertamente morirán. Y sin embargo, ellos optaron por el pecado. Es decir, que existía ahí la parte de responsabilidad humana. Leemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, es decir, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que todo aquel que en Él cree. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está abriendo la puerta a que todo hombre y toda mujer pueda creer en Jesucristo, pueda recibir el bautismo y de esa manera recibir la vida eterna. Por lo tanto, Dios no puede predestinar el sufrimiento y la miseria y la muerte de la humanidad. No es así. Dios, al contrario, lo que Él quiere es nuestra felicidad, la felicidad de sus hijos. En Mateo 7:7 dice algo muy similar. Pide y se os dará. Busca y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Es decir, que el hombre tiene su parte de responsabilidad. Si cumple su parte de responsabilidad, las puertas de Dios se abren. Si uno llama, Dios va a responder. Dios está. No hay condena predestinada. No hay miseria predestinada. No es que algunos han sido ya predestinados por Dios al reino de los cielos, a la felicidad eterna, y otros condenados al infierno por los siglos de los siglos. Ese no es un Dios de amor. Entonces, ¿qué significa esto? Por un lado, lo que decimos claramente, y el principio divino nos enseña contundentemente una vez más, que lo que está predestinado, ese es su ideal. Es decir, la voluntad de Dios está predestinada de manera absoluta. ¿Qué quiere decir? Que tarde o temprano el reino de los cielos se va a establecer. El hombre puede fracasar, el hombre puede no cumplir su parte de responsabilidad, como lo hemos visto en la historia, pero Dios continúa, porque así lo había dicho en Isaías 46:11. Tal cual lo planeé, tal cual lo dije, así se cumplirá. Entonces Adán y Eva deberían haber crecido, ir por ese periodo de formación, crecimiento y perfeccionamiento y llegar a cumplir la meta de la creación. Ser un hombre verdadero, una mujer verdadera, unirse, centrados en Dios, siendo padres verdaderos, con hijos verdaderos, familia verdadera y así sucesivamente. Sin embargo, ellos cayeron. Por lo tanto, la voluntad de Dios no se realiza. Vamos a ver más adelante que Dios incluso se arrepiente de haber hecho al hombre en la tierra. Siente dolor en su corazón cuando ve el resultado de la caída. Pero aún así, Dios comienza a trabajar en toda la historia de la restauración para que finalmente se recupere, se restaure ese ideal perdido. Esa entonces ha sido la historia y quiero compartir con ustedes algunos de los versículos más para comprender cuando leemos en Génesis 6:6. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en su corazón. Sintió dolor. Sintió dolor. Entonces, esto muestra claramente que no pudo haber sido una predestinación de Dios el pecado. Dios es omnisciente. Es decir, Dios puede saber lo que va a suceder, pero no quiere decir que esa es su voluntad predestinada. Si no, no sentiría dolor en su corazón. Si no, no llegaría al punto de decir, me arrepiento de haber hecho a Adán y Eva. Estoy sufriendo de dolor.
por este pecado. También leemos en la primera carta de Samuel 15:11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque no ha cumplido mis palabras. ¿Entienden? Me pesa haber puesto a Saúl como rey. Es decir, nuevamente, Dios se arrepiente. No es la predestinación de Dios el fracaso de Saúl. Era la responsabilidad de Saúl de cumplir la voluntad de Dios. Es él que fracasó. Y Dios se arrepiente de haberlo hecho rey. Tampoco Dios predestina juicio y castigo como muchos han creído a lo largo de la historia. En Ezequiel 33:11 dice, por mi vida, que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta de su conducta y viva. Es decir, Dios no está feliz con los hechos malos. Y si Dios no está feliz con los hechos malos del pecado, no puede ser su predestinación, ¿me entienden? Y continúa diciendo, desesperado en su corazón, convertidos de vuestra mala conducta. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Es como un padre que clama a sus hijos, cambien, dejen el pecado, dejen esa relación con Satanás. No es la voluntad de Dios esa predestinación absoluta del sufrimiento. Es un error ese concepto. Leemos en Ezequiel 33, 14, 15. Y si digo a malvado, vas a morir, y él se aparta de su pecado y practica el derecho y la justicia, si devuelve la prenda, restituye lo que robó, observa los preceptos que dan la vida y deja de cometer injusticia, vivirá ciertamente, no morirá. Esto está conectado con la posibilidad de haber destruido la ciudad de Nínive, como había estado escrito en Jonás. Pero Dios dice, si ustedes se arrepienten, si hacen realmente lo que está de acuerdo a mi voluntad, a mis principios, no va a haber muerte, no va a haber sufrimiento, no va a haber destrucción de Nínive. Entonces no hay predestinación absoluta del sufrimiento, del castigo, de la miseria humana. Entonces, ¿qué es la predestinación absoluta? ¿De qué? Decimos que Dios es absoluto, Dios es eterno, Dios es incambiable. Por lo tanto, su objetivo es absoluto, eterno e incambiable. Y luego concluimos que su voluntad es la realización de la meta de la creación y el propósito de la providencia de restauración es absoluta, eterna e incambiable. Es decir, la voluntad de Dios sí es absoluta, pero no la predestinación de los hechos humanos que conducen al pecado y al sufrimiento. Es muy importante entender esto. De lo contrario, vamos a malinterpretar no solamente los versículos bíblicos, sino la historia de la humanidad. En Isaías 46:11 sostuvo que tal como lo he dicho, así se cumplirá, como lo he planeado, así lo haré. La predestinación de la voluntad de Dios sí es absoluta, el reino de los cielos sí es absoluto, el ideal de la creación es absoluto. Pero para que se cumpla depende, vamos a ver esto claramente, lo vimos en la primera conferencia, depende absolutamente del cumplimiento de nuestra responsabilidad. Cuando Dios cumple su responsabilidad, mostrándonos el camino, diciéndonos hacia dónde tenemos que ir, lo que no hay que hacer, si nosotros cumplimos nuestra responsabilidad, entonces sí hay cumplimiento de la voluntad de Dios. El principio divino nos aclara esta encrucijada milenaria. La predestinación de Dios sí es absoluta, pero para que se cumpla es necesaria nuestra parte de responsabilidad. ¿Y cuál es la relación? Si tratamos de cuantificarlo, ¿cuánto es responsabilidad de Dios? ¿Cuánto es nuestra responsabilidad el hecho que se cumpla la voluntad de Dios? Podemos decir simbólicamente que Dios tiene un 95% de responsabilidad. Es decir, Él tiene la responsabilidad mayor porque es el Creador, es el Padre que conoce todo, omnisciente. Y Él es el que prepara toda la situación. Hasta elige una persona central. Pero ahí es donde comienza nuestra responsabilidad, que decimos simbólicamente es del 5%. Pero aún así, ese 5% no debe malinterpretarse al decir, bueno, debo hacer un 5% de esfuerzo. No,
es un 5% de participación. Responsabilidad de Dios más responsabilidad humana igual voluntad de Dios cumplida. Eso requiere del 100% de nuestra entrega, el 100% de nuestra determinación a vivir y a practicar los principios de Dios. Si es así, veremos solamente prosperidad, tanto espiritual como material. No solamente en nuestras vidas, en la de los seres queridos y en la de toda la humanidad. Entonces, a lo largo de la historia, como dijimos antes, Dios en realidad predestinó su ideal, pese a que le había dicho a Adán y Eva que no comieran del fruto y que ellos comieron. Dios siguió entonces la historia de la providencia, de la restauración, en búsqueda de ese ideal, y vemos, por ejemplo, enfatizando la importancia de nuestra parte de responsabilidad, dice en Santiago 5:15, la oración de fe salvará al enfermo. Marcos 5:34, tu fe te ha sanado. Y Mateo 7:8, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Es decir, que la responsabilidad humana es crucial. Esto es lo que Dios nos está enseñando. Si uno cumple su parte de responsabilidad, vemos hermosos hechos en la providencia y en nuestras vidas. De lo contrario, sí va a haber sufrimiento, que no es la predestinación de nuestro Padre Celestial. Entonces, como les dije antes, Dios siempre elige, como parte de su 95% de responsabilidad, a una figura central en la historia de la providencia. ¿Esto qué quiere decir? Lo vamos a ver más adelante, pero después de establecida esa separación entre Dios y el hombre, cuando Adán y Eva cometen pecado, Dios comienza a trabajar en la historia, siempre eligiendo a una persona en particular, esa llamada figura central de esa providencia. Por ejemplo, vamos a ver más adelante, en la familia de Noé, en la familia de Abraham, vamos a ver a Moisés, vamos a ver a los profetas, llegamos finalmente al tiempo de Jesús. Dios siempre elige a alguien que separa de ese mundo satánico, a quien lo elige para darle esa responsabilidad de conducir su voluntad. Ahora tiene que tener ciertas calificaciones, son 5. Primero, debe nacer de esa nación elegida, debe descender de antepasados buenos, tener una disposición apropiada, tener la experiencia apropiada y nacer en el tiempo y en lugar justos. Es decir, que no cualquiera puede ser considerado una figura central. Tiene que cumplir estos 5 requisitos. Como les dije antes en conferencias posteriores, vamos a ver esto en detalle con cada una de esas figuras centrales de la providencia. Entonces, si no existe predestinación absoluta, si los acontecimientos trágicos y la miseria y el dolor no es la voluntad de Dios absoluta para nada, ¿por qué estos versículos bíblicos dan a entender que así será? Vamos a analizar y a explicar cada uno de ellos. Romanos 8, 29, 30 leímos, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó. A los que predestinó, a esos también los llamó. A los que llamó, a esos también los justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué es lo que aquí se malinterpretó? Pensar que no importa la responsabilidad humana, no importa el esfuerzo humano, Dios ya predestinó todo, lo bueno y lo malo en la historia. Y eso es un error, porque lo que aquí está faltando es el concepto del cumplimiento de la responsabilidad humana. Es decir, Dios es omnisciente, de antemano elige a alguien, de antemano esa persona está predestinada. Pero si cumple su parte de responsabilidad, entonces sí será justificado, entonces sí será glorificado y veremos grandes momentos de felicidad en la providencia de la restauración. Otro de los versículos dice, seré misericordioso con quien lo sea, me apiadaré de quien me apiade. Por lo tanto, no se trata de querer o de correr, sino de que Dios tenga misericordia. ¿Por qué existe este versículo? Esto lo que quiere decir es que uno en realidad no tiene la capacidad de decidir dónde va a nacer, en qué nación, con qué habilidades, con qué destrezas
Esto solamente quiere enfatizar que uno depende absolutamente, reconoce absolutamente el poder creador de Dios. Es Él quien decide dónde uno va a nacer y con qué virtudes y habilidades uno puede llegar a este mundo. Pero de ninguna manera implica que Dios ha predestinado de antemano absolutamente el sufrimiento de la humanidad. Por último, el versículo 11 y 13 de este capítulo, Romanos 9, donde dice: antes que ellos nacieron, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca: el mayor será sirviente del menor. En lo cual también está de acuerdo con la Escritura que dice: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Lo veremos más adelante en detalles. Pero lo que esto implicaba, que debido a la caída, debido a que Adán se manchó, Dios lo tuvo que separar en el primer hijo Caín, que va a responder a los mismos sentimientos del arcángel Lucifer. Va a tener envidia y resentimiento de su hermano menor, Abel. Continuando con la historia, vamos a ver figuras en la providencia que están del lado de Satanás, del lado de Dios, en la posición de Caín y Abel. Ese era Esaú y Jacob. Por eso decía que había ese odio, no hacia la persona en sí de Esaú, que ni siquiera había nacido, sino debido a que esa persona representaría el lado de Satanás. Pero si el hombre cumple su responsabilidad, como vamos a ver en las próximas conferencias, Jacob y Esaú se unieron, se amaron, se abrazaron, lloraron, cumplieron su responsabilidad y Dios dio bendiciones a los dos y a todo el pueblo de Israel. Por eso, amigos, llegamos a entender, a comprender algo fundamental que ha causado tanta confusión como ha sido la teoría y la doctrina de la predestinación. Una vez más, les agradezco en nombre de todos haber compartido estos minutos juntos y como siempre les deseo que Dios los bendiga en abundancia. Muchas gracias.